Entonces, donde hay un procesamiento de estas frutas, es donde necesitamos que el agua que se utiliza para procesarlas, por ejemplo, donde hay lechugas que se lavan o manzanas o uvas, donde hay un lavado de estas, pues debe cumplir con los parámetros. Son muy parecidos a las del agua residual. Vea que aquí es más exigente, 50 dBO. Y pues lo mismo, unos análisis y reportes. Para café, entonces en café, mira aquí algo, yo no sé si esto será ayudando, porque ustedes saben que el café es uno de los productos más importantes de la economía colombiana. Entonces mire que aquí ya les permitieron que puedan botar agua con unas características mucho mayores, es más, peores que las de un agua residual doméstica. Entonces, por ejemplo, un proceso ecológico con 3.000 miligramos por litro de cubo, pues es una cosa grandísima. Y un proceso normal, 650 pesos. Es 3 veces el agua residual doméstica. ¿Por qué esos valores? No lo sé. No sé de dónde salen esos criterios, pero bueno. Aquí banano y plátano, caña de azúcar o aceite vegetal. Mira estos valores que colocan para caña de azúcar y aceite vegetal. La caña de azúcar son los dueños de todo el valle, son los ingenios, Manuelita, Cauca, bueno, todos esos que son los dueños de medio país, y los de aceite vegetal son ahorita los otros dueños de otra industria del país. Entonces, pero fíjense que son muy flexibles con los parámetros de BO y de Q. ¿Por qué son tan flexibles? Pues hay dos razones. Una, que el agua sale con unas concentraciones de BO y de Q. Esto es en el vertimiento, recuerden, entonces podemos encontrar que a la entrada de las plantas pueden haber unas concentraciones de 5.000, 10.000. Entonces, pues remover de 10.000 a 600 no es fácil, pero es mucho más fácil que remover, por ejemplo, eso es remover el 90%, digamos. Es más fácil remover el 90% cuando los valores son altos que cuando son bajos. Exigirle a un municipio que remueva el 80% con una DBO de entrada de 200 es mucho más complejo que exigirle, por ejemplo, a una planta de lixiviados como Doña Juana que remueva el 80%, con una DBO de 20.000 o 30.000. Entonces, yo no sé si ya se los he dicho, al comienzo, cuando las DBO son muy altas, remover esos valores es muy fácil. Ya bajarse hasta valores de 20, 30 es lo que es más difícil. Eso ya implica un mayor grado de sofisticación en el proceso de tratamiento. Entonces tenemos, pues ya ellos les exigen más parámetros. Aquí ya les exigen, por ejemplo, arsénico, cadmio, bueno, otros elementos, acidez, color, bueno. De ganadería, a ver qué hay aquí en ganadería que nosotros tengamos acá en Casanare que podamos tener en cuenta. Entonces, ganadería, beneficio. Beneficio es cuando sacan la carne, los frigoríficos. En cría de porcinos o beneficio de porcinos. Esta primera columna es de cría. Yo no sé si a un finquero acá en Casanare le obliguen a hacer análisis del agua que sale de la finca. No lo creo. Entonces, cuando es cría, aquí en cambio, en ganadería puede ser, pero cuando es ganadería intensiva, es decir, que está totalmente estabilizada y pues que el ganado no se mueve. Eso sí puede aplicar en porcinos, porque los porcinos sí se manejan todos en unas grandes bodegas donde están las marranas paridoras y está todo el proceso dentro de una misma infraestructura. Entonces ahí sí podemos verificar que el agua que sale de esta infraestructura cumpla con unos parámetros. Un ejemplo de esto, de cría de porcinos y beneficio, pues es la Facenda, que es una industria que queda en Puerto López Meta, y donde tienen pues eso es una cantidad gigantesca. Ese sí es un negocio pulpo.
porque ahí tienen todo. Tienen la cría, tienen el levante, tienen el beneficio, la comida la producen, entonces tienen unas grandes extensiones de producción de maíz, de sorgo, de todo. Entonces ellos todo lo que necesitan para esta industria lo tienen ahí, lo producen ahí, no le compran nada a nadie, es más, le venden, es más, no, todo lo que sale de aguas residuales, de estiércol, de todos esos abonos que vuelven y lo reutilizan en el proceso. Entonces es un proceso que bien manejado es un negocio muy bueno. Entonces, pues parámetros altos de DBO y de QO, mire que son 900 y 450. Son los dueños de otra zona. Bueno, yo no sé si es que aquí donde nuestros amados gobernantes tienen negocios es donde se las ponen fácil. Entonces, la azucarera pues son socios de los presidentes o de los gobernadores porque les dan plata. Las palmas también. Los marranos también. Los ganaderos también, porque los ganaderos pues son, no los de aquí de Casanare, los de por allá de Córdoba, que son los más poderosos del país, pues también ahí tienen unas grandes ventajas. Pollos también, incubadora y cría y beneficio de pollos. En Santander es donde encontramos la mayor cantidad de industria de pollos. Los huevos el mejor huevo de Colombia está en el Santander. Entonces, allá es donde hay galpones por doquier y lo mismo. Entonces, miremos valores de 400 y 650. Bueno, ahora ya, pues esto es ganadería. Ahora vamos a ver minería. En cambio, con estas de minería, pues no son tan libertinos, llamémoslo así, no son tan holgados. Y aquí ya mire que solo les dan 150, 50 para DBO. O sea, son peores condiciones que las de un agua residual doméstica. Obviamente, muy seguramente es que estas aguas no salen tan contaminadas. Carbón, la industria del carbón, pues es otro renglón muy importante aquí en Colombia, todo lo que es Cerrojón, que es allá en La Guajira, que saca cualquier cantidad de carbón. Pero es que en la extracción aquí hay una cosa rara, bueno, es que, por ejemplo, en la extracción de cualquier mineral, digamos que yo conozca el carbón y el hierro, por ejemplo, no se consume agua. Lo que pasa es que de esos mantos, allá en las minas, en los mantos donde se está explotando, empieza a infiltrarse agua de los acuíferos, aguas subterráneas, y ellos pues no pueden dejar que las minas se les inunden y entonces sacan esa agua. Pero esa agua pues va a salir contaminada, entonces por eso aquí le exigen a ustedes que esa agua debe cumplir con unas normas. Lo mismo en hierro, la mina más grande de hierro de Colombia se llama la mina del Hugo, que queda en Paz de Río, el municipio de Paz de Río, no en Acerías Paz de Río que queda en Sogamoso, sino el municipio de Paz de Río que queda pues en Boyacá, y allá pues es donde se saca la mayor cantidad de mineral de hierro. Minerales preciosos, pues oro, ¿qué más otros minerales preciosos hay aquí en Colombia? Cobre, el cobre se saca, pero aquí en Colombia no tanto, en cobre se saca mucho, es en Chile, es donde está la mayor producción de cobre. Pues no hay metales ni nada de eso, pues porque es poco probable que una industria de esas se forme benceno, tolueno, sileno, eso es muy poco probable. Hay algunos metales pesados, por ejemplo, en metales preciosos, en el oro, pues en el oro yo no sé si ustedes han escuchado que el oro utiliza mercurio. Mercurio es una de las sustancias más contaminantes en la industria de la explotación de oro. Y entonces, pues ahí está la norma, que pues es bastante escueta, al decirlo 0,002. Bueno, no es escueta, es bastante estricta porque 0,002 miligramos por litro, eso es muy poquito, o sea, eso son partes por billón.
Pero pues vamos a ver, no sé si logren cumplir allá eso. Otros metales, níquel o metales no ferrosos, aluminio, minas y canteras, por ejemplo, ¿qué llaman minas y canteras? Pues lo que es acá, por ejemplo, todo lo que es explotación de material de arrastre del río Cravosur o del río Charte, o bueno, todos estos ríos, no hablan mucho de sustancias como nitritos, nitratos, pues porque obviamente ahí no se van a formar. Si aparece el cianuro, porque de pronto lo utilizan para algún tipo de tratamiento, entonces por eso ahí lo incluye. Nuevamente tenemos mercurio y el plomo como sustancias importantes. En la industria de los hidrocarburos, aquí tenemos, aquí en Casanare tenemos exploración, tenemos producción, refinería, hay una refinería muy pequeña acá, ¿qué es lo que llamamos exploración? Pues los pozos, allá donde están las facilidades, lo que llaman facilidades superficiales, donde pues está saliendo el crudo del yacimiento. La producción puede ser los CPFs, CPF Cusiana, CPF Cupiagua, aquí lo que es Floreña, donde se hace la separación entre el crudo, el gas y el agua. Entonces, eso es lo que llamamos producción. Refino, pues refino es la separación de elementos, de los diferentes elementos del petróleo para diferentes usos. Entonces, les decía, aquí en Casanare tenemos una refinería pequeña, pero igual es una refinería que se llama Hidrocasanare, que queda aquí en antecitos de Araguaney, de la estación Araguaney. Y ahí lo que hacen es el crudo, le sacan una parte que es como una nafta, que es un tipo de ACPM, que lo utilizan o lo comercializan para otros propósitos, ya venta y distribución. Aquí no hacemos venta y distribución, aquí solo hacemos distribución. Y lo que es transporte y almacenamiento, pues también se hace acá, pues la estación Araguaney es una estación de almacenamiento. El oleoducto, aquí tenemos dos oleoductos, un oleoducto que se llama el oleoducto Ocensa, que es el que va desde Araguaney hasta Coveñas, pero este va es por la montaña, porque él va, su recorrido es desde aquí de Yopal va a Araguaney, va a Monterrey, a la estación Porvenir, luego va a una estación que queda en Miraflores, y luego, bueno, ahí tiene otras varias estaciones ahí para allá, y llega hasta Coveñas. Y hay otro que es el que sale, que se llama el conocido oleoducto Bicentenario, que sale también de Araguaney, pero él se va es por el lado de Arauca, y se conecta al oleoducto Caño Limón Coveñas, que va también a la ciudad de Coveñas. ¿Y qué es lo que hay en Coveñas? Pues es un puerto donde atracan allí los buques y se cargan de crudo los buques que van a ir a diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, China, bueno, donde se utilice este crudo. En Colombia, realmente la refinería, nosotros acá en Colombia, cuando hacemos refinación, es muy poco lo que aprovechamos. O sea, nosotros solo sacamos la gasolina, el ACPM, de pronto el gas y algunos elementos muy pocos elementos. Se saca el combustible para aviones, se saca el asfalto y algunos elementos como por ejemplo el metano, de los gases, digamos de la parte de gas, se sacan algunos, pero no todos. En Estados Unidos y en otros países es donde sí se aprovecha al máximo toda la industria de los hidrocarburos, porque se sacan miles de productos del hidrocarburo para producir pues todo lo que nosotros consumimos, todo lo que son plásticos, lo que son algunos elementos para, bueno, diferentes elementos que tengan que ver con hidrocarburos, pues todos se sacan de allí. Allí sí lo refinan. Acá nosotros no tienen mejores tecnologías, digamos que sí saben refinar. Nosotros acá no sabemos sino sacar gasolina
y a CPM y algo de gas natural. De resto no sabemos más. Ellos sí saben. Lo que pasa es que es un proceso muy complejo. Eso no es que, ay, no, yo quiero montar una empresa para refinar, no. Es un proceso muy complejo y se debe tener una industria alrededor de eso. Aquí hay una industria en Colombia, en Barranquilla, no, en Cartagena, que se llama Monómeros Colombo-Venezolanos, que es una industria que produce unos monómeros que se utilizan para la producción de diferentes elementos y pues se sacan precisamente de la refinería allá en Cartagena. Pero es solo una pequeña parte. En Estados Unidos y digamos, en el resto del mundo se sacan todos los subproductos que se necesitan. Acá pues hay unas que son más exigentes que otras. La de BO, por ejemplo, para producción 60. No entiendo por qué en exploración le aceptan 200 y en producción 60. No tiene ninguna lógica. Pero bueno, ahí está. Aquí pues no hay, esto sí es preocupante porque no hay ningún tipo de restricción a BTX, que son bencenos, toluenos, silenos y etilbenceno, que son unas sustancias muy contaminantes. De metales pesados, a ver qué nos dice. Bueno, aquí hay metales pesados, obviamente. Y ya, todos los demás. ¿Qué más tenemos? No es más. Entonces, esas son las industrias más importantes de las que nos habla esta norma. Si no están acá, pues hay que mirar dónde se ubica. Creo que pues no están todas las normas, todas las industrias no están, pero me imagino que están las más importantes. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, señor. No, señor. Bueno, no hay preguntas. No, señor. En los pueblos hay un problema con el tema de lo que decían de los cambiaderos de aceite, los lavaderos de carros, las estaciones de servicio. Aquí realmente, como empresa prestadora de servicios, que son las que reciben las aguas, son las que deben controlar lo que les llega al alcantarillado, pues uno de los principales problemas son los mataderos. Pero la mayoría de los mataderos se están cerrando o los van a cerrar tan pronto entre en funcionamiento el frigorífico, cualquiera que sea el primero. Muy seguramente todos los mataderos en Casanare van a pasar a la historia, van a pasar a mejor vida, porque las condiciones de sacrificio en esos mataderos pues no son las mejores. Entonces muy seguramente pues vamos a ver que estos frigoríficos, es más, el frigorífico no es para matar carne, la carne que vamos a consumir en Casanares, no señores, los frigoríficos es para que todos los subproductos que salen del sacrificio y los costos que, o las comisiones que se llevan los grandes comisionistas en Bogotá, pues se queden aquí en Casanares. Porque llevar un viaje, por ejemplo, qué sé yo, llevar un viaje de toros a Bogotá desde aquí a Yopal vale 1.200.000 pesos. Llevar un viaje de carne en canal puede valer lo mismo, pero usted puede llevar 30 canales, 40 canales, porque ya no lleva no lleva agua, no lleva cabezas, no lleva patas, no lleva sangre, no lleva rumen, no lleva nada. Entonces simplemente cuando usted lleva esta carne de madurada y lleva solo la canal, pues está ahorrando un montón de plata. Y está haciendo lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los que se van a joder? Perdón la palabra ahí. Pues todo lo que son los camioneros, que son los que están acostumbrados a llevar sus viajes de ganado hasta Bogotá, pues este negocio ya se va a acabar porque pues, simplemente lo que va a pasar es que en Casanares se va a sacrificar el ganado, obviamente adecuadamente, ¿sí? Tiene que estar con todas las normas de sacrificio y perfectamente madurada y todo lo demás, pero ya se va a evitar o se va a acabar con esa viajadera del ganado, que también hay unas pérdidas grandísimas porque el ganado en todo ese recorrido se estresa, la carne se maltrata, se pierde peso, bueno, todos estos problemas. Por eso es que había tanta discusión sobre este tema de la construcción de los frigoríficos. Acá en Casanare, en Yopal, estaban haciendo tres frigoríficos, solo uno pudo obtener los permisos y es el único que está tratando
está en construcción, no sé cuánto, no sé cómo vaya, pero me imagino que ya debe estar muy adelantado. De otro lado, entonces, lo que les decía de los cambiaderos de aceite, pues obviamente en un cambiadero de aceite no se debe botar el aceite al alcantarillado. Eso está totalmente prohibido. Esos señores de los cambiaderos de aceite deben tener a alguien que les recoja el aceite. Entonces, pues, si ellos no vierten aceite al alcantarillado, no necesitan ningún permiso y no hay contaminación. Los lavaderos sí llega muchos aceites, entonces los lavaderos sí tienen que, pues, no es que haya una pérdida de aceite o que haya una generación de aceite, lo que pasa es que los lavaderos en el proceso de lavado, pues el aceite que tienen las piezas de los carros, la grasa y todo lo demás, pues eso va al alcantarillado. Entonces todas estas plantas deben tener, o toda esta industria debe tener un sistema de trampas de grasas. Lo mismo las estaciones de servicio, porque en la estación de servicio, cuando se está despachando la gasolina o la CPM, normalmente ocurren fugas, y esas fugas pues van a dar al alcantarillado, deben tener un sistema de trampa de grasa. Acá tenemos un ejemplo de diseño de un sistema completo. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Dice aquí, proponga un sistema de tratamiento para un agua residual industrial, ubicada en zona montañosa con las siguientes características. ¿Y por qué se dice acá zona montañosa? Entonces, cuando uno habla de zona montañosa, pues ya primero ya tiene que identificar que pues, no va a poder montar un sistema de lagunas de oxidación o lagunas de estabilización, como las quieran llamar, porque las lagunas requieren de unas áreas muy grandes. Entonces, este ejercicio de zona montañosa pues ya nos da unas primeras luces de lo que debemos hacer. Nos está dando unos parámetros. Entonces, por ejemplo, nos dice que la DBO son 4.000. Entonces, esto obviamente lo dice el enunciado y lo confirma con el parámetro, 4.000 miligramos por litro, 4.800. Es un agua industrial. Y por eso tiene un parámetro tan alto. La de QO, pues 7.000. Tenemos sólidos. Recuerden que tenemos todos estos sólidos. Tenemos sólidos suspendidos fijos. Esto es, digamos, debido a arenas, puede ser. Sólidos suspendidos volátiles, lo que llamamos nosotros los frijoles. Sólidos disueltos volátiles, el azúcar, y sólidos disueltos fijos, la sal. Tiene grasas y aceites. Tiene 10 millones de coliformes totales y 1 millón de coliformes fecales. Estos son los datos del floreo. Entonces nos dicen, pues, diseñar o proponer. Por ahora vamos a proponer. ¿Qué es lo que yo llamo diseñar? Pues diseñar es cuando estemos ya mirando este sedimentador primario, de qué ancho va a ser, cuál va a ser su diámetro, la profundidad, todos los parámetros o cualquier elemento que vayamos a proponer. Eso es el diseño. Por ahora vamos a proponer los elementos. Entonces, dice que no se va a compartir pantalla, pero no se ve nada, no sé si soy solo yo. Yo sí la estoy viendo. Creo que está. Yo también estoy mirando. Entonces eres solo tú. Toca que te salgas y vuelvas a ingresar. Bueno, entonces aquí tenemos tenemos como un sopletico, llamémoslo así, que es de los diferentes elementos que forman parte de la resolución de la 0330, lo que tenemos de pretratamiento y qué se remueve en cada uno de estos elementos: tratamiento primario, secundario y pues la desinfección que nos va a remover principalmente son patógenos. Entonces, como les decía, ¿qué elementos voy a incluir? Pues depende de lo que yo vaya a retirar. Me dicen acá que debo retirar sólidos suspendidos fijos.
que está en 480. Entonces, recuerden que el tratamiento preliminar o pretratamiento es el que remueve los sólidos suspendidos fijos y las grasas y aceites. Entonces, pues propongo, de acuerdo a lo que dice aquí el RAS, tengo cribado de desbaste, desarenadores y trampas de grasa. Entonces lo que estoy aquí proponiendo, cribado, desarenador y trampa de grasa. Además aquí propongo un bombeo y una medición, que eso es alternativo. Si no se requiere, pues no la instalamos, no la ubicamos. Es más, en montaña no debería poner bombeo, porque si es en montaña yo debería aprovechar esto. De estos sólidos fijos, suspendidos fijos, van al relleno sanitario. Porque puede ser unas sustancias que, pues, que no se pueden degradar, que no se puede hacer ningún tratamiento, y si son suspendidos y son fijos es porque ya son totalmente inertes y no les puedo hacer tratamiento. Con eso, pues, tengo digamos, los elementos de mi tratamiento primario.